La reunión entre Michael Corleone y Moe Greene marcó el momento en que Michael mostró, por primera vez, cómo lideraría a la familia. Lo que parecía ser solo una negociación en Las Vegas escondía, en realidad, una jugada silenciosa, calculada y mucho más profunda de lo que Moe podría imaginar. Y hoy vas a entender por qué esta conversación lo cambió todo para Michael y cuál fue la estrategia oculta detrás de ese encuentro. En los años 50, Las Vegas era una ciudad que crecía como ninguna otra en América. Un desierto iluminado por promesas, dinero fácil y oportunidades que solo aquellos con visión podían ver. Y quien se dio cuenta de eso antes que nadie fue Don Vito Corleone. Mucho antes de que Michael pensara en liderar a la familia, Vito ya había financiado a Moe Greene, ayudándole a levantar el casino que se convertiría en una de las piezas centrales de la expansión de los Corleone hacia el oeste. Por eso, cuando estalla la guerra de las 5 familias en Nueva York, Sony envía a Fredo a Las Vegas para aprender el negocio de los casinos y representar los intereses de los Corleone. Pero con la petición de Vito de poner fin al conflicto y con el aparente debilitamiento de la familia, Moe Greene empieza a perder el respeto, desvía dinero del hotel y humilla a Fredo en público. Es en ese contexto que Michael llega a Las Vegas, decidido a retomar el control. Y por eso la reunión con Moe Greene ocurre en un punto crucial de la historia. Es la primera vez que Michael se impone como el nuevo jefe de la familia. Aquí es donde Michael muestra la frialdad y el control que definirían todo su camino. Cuando Michael llega al hotel en Las Vegas, Moe Greene aún no está allí. Quien lo recibe es Fredo, entusiasmado, relajado y completamente desprevenido para lidiar con el hermano al que no ve desde hace meses. Fredo intenta impresionar a Michael, mostrando que se ha adaptado a la vida en Las Vegas. Organiza una pequeña fiesta con bebidas, música y bailarinas, como si eso fuera a agradar al nuevo jefe de la familia. Pero es precisamente ahí donde vemos en quién se ha convertido Michael. Sin alzar la voz, sin mostrar irritación, desmantela toda aquella farsa en cuestión de segundos. Es el primer golpe de realidad para Fredo y para el espectador. Michael conversa con Johnny Fontane y es aquí donde su autoridad se vuelve aún más evidente. Le pide a Johnny que firme un contrato para presentarse en los hoteles de la familia. Johnny, sorprendido, duda por un instante, pero enseguida entiende lo que significa esa nueva actitud. Sin cuestionar, se pone a disposición. Así es como Michael comienza a reorganizar Las Vegas, con silencio, firmeza y un control que no necesita ser dicho, solo percibido. Hola, Mike. ¿Todos están aquí? Antes de que Moe entre en la sala, necesitamos entender quién es. Moe Greene está fuertemente inspirado en Bugsy Siegel, uno de los gánsteres más célebres y más peligrosos de la historia estadounidense. Bugsy fue uno de los grandes pioneros de Las Vegas. Creía que aquel desierto podía transformarse en una ciudad del espectáculo e invirtió fortunas en el Flamingo Hotel, que más tarde se convertiría en el modelo de los casinos modernos. Al igual que Siegel, Greene también tuvo el respaldo de la mafia. Y, en su caso, quien lo financió fue precisamente la familia Corleone. Fue Don Vito quien apostó por su talento, quien financió su casino y quien abrió el camino para que Moe se convirtiera en una figura influyente en Las Vegas. Y fue gracias a esa sociedad que Moe creció, prosperó y ganó el espacio que siempre había deseado. Con el tiempo, Moe se acostumbró a ser tratado como el rey de Las Vegas, pero esa confianza exagerada empezó a pasarle factura. Poco a poco, Moe comenzó a creer que era más grande que la propia familia que lo ayudó a ascender. Y cuando los Corleone parecieron debilitados, Moe vio allí una oportunidad. Por eso, cuando Michael llega a Las Vegas, Moe no ve a un nuevo jefe. Solo ve al chico que nunca se involucró en los negocios de la familia y que ahora pretende ocupar el lugar del padre enfermo.
Y es precisamente por creer eso que Moe Green va a entrar en la sala completamente desprevenido para el tipo de hombre que lo estará esperando. Moe Green finalmente entra en la sala y la energía cambia de inmediato. Desde el primer segundo queda claro que no reconoce a Michael como el nuevo Don, y la falta de respeto que comenzó con su ausencia continúa en el instante en que le ofrece fichas gratis a Michael para que juegue en el casino. Es el primer intento de poner a Michael en una posición inferior, como si dijera: aquí el que manda soy yo, tú solo eres un visitante. Pero ese juego de poder se rompe en el momento en que Michael responde con una pregunta simple. ¿Con ese crédito puedo comprar tu parte del hotel? Fredo intenta disimular, pero Moe no se lo esperaba. Él entra para imponer las reglas, y en segundos se da cuenta de que quien está sentado allí no es el Michael que imaginaba encontrar. A partir de ese momento, el contraste se vuelve evidente. Por un lado, el inicio del descontrol de Moe Green. Por el otro, el control absoluto, casi helado, de Michael Corleone. Moe estalla, levanta la voz, señala con el dedo a Michael, se exalta. Y es aquí donde la personalidad de Moe aparece en su forma más pura. Y cuanto más habla, más revela lo que no debería. Y lo que Moe dice a continuación es el error que sellaría su destino. Movido por la rabia y por la necesidad de afirmarse, Moe deja escapar que está hablando con Barsini, el mayor enemigo de los Corleone. Sin darse cuenta, revela sus alianzas, sus intenciones y su insubordinación. Moe cree que está demostrando fuerza, pero en realidad está entregando todo lo que Michael necesitaba oír. Michael nunca quiso realmente proponer la compra del hotel. Su intención era puramente irritar a Moe para que revelara su verdadero carácter. Y es precisamente en ese desequilibrio donde Michael encuentra la justificación perfecta para su próximo movimiento. Después de la reunión en Las Vegas, muchos pueden pensar que la muerte de Moe Green fue solo una represalia, porque humilló a Fredo, porque faltó el respeto a Michael, porque perdió el control durante la discusión. Pero esa interpretación es superficial. La verdad es que Moe Green fue eliminado porque ya no había lugar para él en el nuevo mundo que Michael estaba construyendo. Cuando Michael regresa de Sicilia, la guerra ya no es solo territorial, es una guerra por influencia, por dinero y por hegemonía. La familia Corleone necesita legalizar sus negocios, y Las Vegas era la puerta hacia esa transición. Con la arrogancia y la traición de Moe Green, él ya no formaba parte de ese futuro. Para el nuevo imperio que Michael estaba a punto de consolidar, Moe era un riesgo potencial, y por eso, junto con los otros dones, fue eliminado durante el bautizo del sobrino de Michael. La escena de Las Vegas contiene muchos otros detalles ocultos que comentamos en otros videos. Uno de ellos es la mirada de Al Neri cuando Moe empieza a exaltarse, y lo analizamos en detalle en este otro video, que puedes ver ahora. También vemos el inicio del malestar de Fredo al ver a Michael asumir los negocios de la familia, lo que servirá como base para la gran traición que ocurre en la segunda película de la trilogía. Consulta otros videos sobre este tema aquí en el canal.